Buenas tardes muchachos, vamos a empezar a ver lo que es el SPI. SPI viene de las siglas que pinte, perdón, Serial, Peripheral, Periferical, Periferical Interface, ¿sale? O lo que es lo mismo, interfase serial para periféricos, ¿sale? De hecho aquí está, Peripheral, creo que lo escribí mal, ¿sale? Aquí, en esta parte. Pues vamos a ver esto con este documento. Está sumamente interesante este documentito, bueno, lo van a empezar a ver, viene paso a paso explicado lo que es el SPI, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Es una presentación de Microchip, es como del 2010, 2009, incluso creo que hasta más vieja. Entonces está hecha en ensamblador, nosotros vamos a utilizar un poquito más de C, pero bueno, la teoría no ha cambiado, la teoría que se explica aquí es la base. Entonces, en esta presentación nosotros miraremos lo que es el Serial Peripheral Interface, también conocido como SPI, este, y cómo es usado para comunicar datos entre microcontroladores, ¿no? SPI es frecuentemente usado cuando pocas líneas de entrada-salida están disponibles, pero la comunicación entre dos o más dispositivos debe ser rápida y fácil de implementar, ¿vale? De hecho, SPI es el protocolo serial, yo creo, más sencillo para comunicarnos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que se ve en esta presentación? Una pequeña vista a lo que es el SPI y cómo se usa el SPI en microcontroladores de la familia PIC. O sea, para ser más específicos, de la familia 16F 87X. ¿Sale? Es decir, cualquier PIC 16F 877, 876, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque creo que también aplica para los 16F88X. ¿Vale? En esta presentación se van a discutir los siguientes tópicos o los siguientes temas. Un tutorial que va a introducir a los conceptos del SPI. Después examinaremos cómo se configuran los registros en el microcontrolador y después un código para hacer una comunicación SPI entre microcontroladores. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo que es un vistazo general a lo que es el SPI. SPI significa Serial Peripheral Interface o interfase serial para periféricos. Está usada para mover datos de manera sencilla y rápida de un dispositivo a otro. Es una comunicación serial y es síncrona, ¿vale? Estos puntos son sumamente importantes, en especial en el que es síncrona. Síncrono, recuerden que significa que los datos van a estar sincronizados con un reloj. Es un protocolo de maestro a esclavo y también es un protocolo que intercambia datos. Es decir, si yo le escribo del maestro, vamos a suponer que este es el maestro, a un esclavo, ¿vale? Si yo quiero enviar datos al esclavo, el esclavo también me va a mandar datos a mí, al maestro, ¿vale? Eso es lo que significa data exchange o intercambio de datos, sería la traducción literal, pero realmente lo que les quiero decir es eso, ¿no? El proceso que significa data exchange, perdón, significa que cuando yo envío datos al esclavo, el esclavo también le va a enviar datos al maestro. Uh-huh. Entonces ya aquí ya no hay mucho más que decir. Bueno, el SPI es un protocolo síncrono, por lo tanto los datos están sincronizados con una señal de reloj. Esa señal de reloj en SPI se llama SSK. Esta señal de reloj controla cuando los datos son enviados y cuándo deben de ser leídos, ¿vale? Debido a que el SPI es síncrono, el reloj o la tasa de reloj puede variar al vuelo, ¿no? Se le conoce como al vuelo cuando es en tiempo real, digámoslo así. Diferente a lo que pasa con el RC232,
en las comunicaciones, ¿no? En el RC232, que es un protocolo asíncrono, yo no puedo cambiar el baud rate de manera, pues en línea, ¿no? Digámoslo en vivo. Ok. Ok. Vamos a ver. SPI es un protocolo de maestro-esclavo, por lo tanto, el maestro controla el reloj al SSK. No hay datos si no hay una señal de reloj, y todos los esclavos son controlados por el reloj maestro, ¿no? El dispositivo esclavo no puede manipular al reloj, es decir, el esclavo jamás te puede iniciar una comunicación, ¿vale? Tenemos a nuestro maestro, tenemos a nuestro esclavo, y el esclavo jamás le puede decir al maestro, ¿sabes qué? Quiero iniciar una comunicación. No. El que tiene que decirle que quiere iniciar una comunicación forzosamente siempre será el maestro, ¿vale? Entonces es sumamente interesante ese método, ¿no? Ok. Bueno, aquí lo dice muy claro. Solamente el dispositivo maestro puede controlar la línea de control STK. No hay datos, no se enviarán datos o no serán transferidos datos a menos que una señal de reloj sea manipulada. El único que puede manipularla es el maestro, por lo tanto el único que puede iniciar una comunicación SPI es el maestro. Todos los esclavos son controlados por el reloj, el cual es manipulado por el maestro. Los esclavos no pueden manipular el reloj. Los registros del SCP nos dirán cómo controlar un dispositivo y cómo va a responder a la entrada del reloj, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Esto creo que ya se los expliqué un poquito. Espérenme tantito. Perdón, ya, gracias. Bueno, entonces lo que les trataba de explicar es que ya les había comentado, SPI es un protocolo de intercambio de datos. Y aquí dice, ¿no? Si un dato está siendo enviado para afuera o sacado, un dato nuevo debe de ser introducido. Los datos son intercambiados, exchange creo que significa eso. Ningún dispositivo solamente puede transmitir o solamente recibir. Esa es la definición correcta, ¿no? De Exchange. Esta de aquí. No se ve mucho porque creo que el color de la pluma que escogí también es azul, ¿no? Pero bueno, ningún dispositivo puede solo ser un transmisor o solo un receptor. Lo que les explicaba entonces, ¿no? Si ustedes tienen su maestro y quieren escribir en el esclavo, le van a poder mandar los datos, pero el esclavo también al mismo tiempo les va a enviar datos hacia el maestro, ¿sale? El maestro controla el intercambio manipulando las líneas de reloj, ¿sale? Ahorita vamos a ver más adelante, viene el cómo funciona esto. Bueno. Ok. Bueno. Frecuentemente una señal controla cuando un dispositivo es accesado. Esta señal se le conoce como CS, que significaría Chip Select, o como SS, que significa Slave Select. ¿Vale? Bueno, esto creo que no lo explica aquí el documento, entonces lo voy a explicar yo. ¿Qué tal si yo quisiera tener un maestro, pero tener dos esclavos? Yo tengo una línea que se llama SSK, una línea que se llama Serial Data Output, una línea de entrada que se llama Serial Data Input. Entonces, esta Serial Data nomás tengo una, pero yo también la tengo que compartir con el esclavo. El reloj también nada más tengo uno, pues yo también lo tengo que compartir con el esclavo. El Serial Data Input también nada más tengo uno, pero lo tengo nada más en el maestro. Entonces yo tengo que compartir el Serial Data Input de cada uno de estos.
¿quién les dice a qué dispositivo están seleccionando enviarle los datos o de qué dispositivo están recibiendo los datos? Pues un pin que se llama CS o SS, ¿sale? Este pin, que es una salida del maestro y una entrada del esclavo, nos va a decir a cuál dispositivo le estoy enviando el dato, ¿no? Este sería el CS o SS del segundo esclavo. Si este fuera el 1, este sería el 2. Entonces, si yo mando una señal a CS del esclavo 1, le estoy diciendo a ti te estoy queriendo mandar los datos o a ti te estoy pidiendo los datos. Si yo le mando un 0, son activados en bajo, al esclavo 2, pues yo le estoy diciendo de ti quiero recibir los datos o a ti te quiero enviar los datos. ¿Sale? Entonces, esto es interesante que lo vean. Si yo tuviera más esclavos, por ejemplo el esclavo 3, pues yo tendría que tener otra línea de este maestro, que sería un CS o SS del esclavo, ¿sale? De ese esclavo 3. Entonces, esta es una desventaja del SPI. Entre más esclavos tenga, yo más líneas de datos tengo que tener para controlar a todos esos esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí el SSK es compartido, va una señal, un puerto de entrada o salida. El SDO es compartido, va a otro puerto, van 2. El SDI es compartido, van 3. Pero cada esclavo ocupa su propia línea de CS. Entonces serían 1, 2, 3. Por lo tanto, ocupo al menos 6 puertos de entrada-salida para controlar este sistemita con 3 esclavos, ¿no? Este es un problema del SPI que pues está presente, ¿no? Que entre más esclavos tenga, más líneas de SS voy a ocupar. ¿Sale? Entonces, este es el único problema que yo tengo con el SPI. Ok, vamos con este que ya tiene que ver más con el protocolo como tal. Los datos son solamente sacados durante el flanco de subida o el flanco de bajada del reloj. Y los datos son puestos en el puerto, eso quiere decir latchet, durante el flanco opuesto del reloj. ¿Sale? El flanco opuesto es usado para asegurar que los datos ya son válidos en el tiempo de lectura. Esto lo explica, creo que es más fácil que se vea en la imagen en este. ¿Sale? El SSK, por ejemplo, aquí va a decirte, ok, envía un dato en el flanco de bajada. Aquí está el flanco de bajada, ¿no? ¿Sale? A ver si lo puedo borrar. Sí. Aquí está el flanco de bajada. Entonces en ese momento envía el dato. Pero ¿dónde lo va a leer? Pues cuando el flanco esté de... Déjenme pinto con otro color a ver si se alcanza a ver mejor. Cuando el flanco esté de subida. Entonces así me aseguro que yo estoy leyendo un 0. Entonces el flanco de bajada puso el 0, pero yo lo leí hasta el flanco de subida para asegurarme que ahí hay un 0. En el flanco de bajada de este reloj pone un 1, pero yo lo leo hasta el flanco de subida. Y aquí yo me aseguro que hay un 1. En el flanco de bajada pongo de nuevo el dato que es un 0. ¿Sí lo ven aquí? Y en el flanco de subida yo leo ese 0. Entonces así me aseguro que el dato que yo estoy leyendo es el correcto. Entonces, esto es un ejemplo del modo que se le conoce como 1.1. Vamos a descubrir que el SPI tiene 4 modos. El modo 0.0, el modo 0.1, el modo 1.0 y el modo 1.1. Que tiene que ver con precisamente cuándo voy a mandar el dato y cuándo lo voy a leer. Los más usados son el 0.0 y el 1.1. De hecho, yo típicamente utilizo el 1.1. Yo no he descubierto que hay una diferencia palpable entre usar un modo o usar otro modo, ¿no? De hecho, el modo que vas a usar yo creo que lo define el esclavo. ¿Qué modo tiene el esclavo? Hay algunos dispositivos que ya son como no programables, por lo tanto ya vienen con un modo específico, entonces tú tienes que programar tu microcontrolador para trabajar en el mismo modo. ¿Sale? Entonces eso sí es interesante, perdónenme.
Aquí ya la regué. Ahí está. Ok. Ok, en un microcontrolador, ¿cómo se logra el protocolo? Pues un microcontrolador tiene varios hardware incrustados en él. Por ejemplo, hardware que seguro ustedes ya han usado, pues, si han llegado a esta clase, es el ADC, los puertos. ¿Vale? Este es hardware embebido en el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador también tiene un hardware para hacer la comunicación serial o el SPI. Permítanme tantito de nuevo. Entonces, perdónenme de nuevo. Entonces, me quedé en que el microcontrolador también tiene un hardware específico para hacer comunicaciones seriales. En específico para la comunicación I2C y la comunicación SPI. ¿Sale? También sirve, se supone que para SMBus, pero ese nunca lo he usado, entonces no, la verdad es que lo desconozco. Ese hardware se conoce como el MSSP. ¿Sale? Aquí está, ¿no? El nombre, SSP o MSSP. Y vamos a trabajar con este módulo para configurarlo para que haga una comunicación SPI. ¿De acuerdo? Nada más son 2 registros, si no mal recuerdo, pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Lo que debe de quedar claro es que el microcontrolador tiene un módulo específico para hacer estos tipos de comunicaciones, que es el MSCP. Perdón. El SP o el MSCP módulo está dentro de los microcontroladores PIC y permite hacer comunicaciones SPI y otro tipo de comunicaciones seriales. Ahorita no me acuerdo más, según yo el AM es de Master, Synchronous Serial Port, y creo que para eso ese es el acrónimo de MSCP. Ahorita lo checamos. En los dispositivos microcontroladores PIC, un módulo es usado para el protocolo SPI. Este módulo tiene el nombre de MSCP. Este módulo nos permite la comunicación SPI o I2C que sea implementada en el microcontrolador. SPI e I2C son ambos protocolos seriales y por lo tanto el nombre de SCP significa Synchronous Serial Port. Si ustedes quieren usar el protocolo SPI, deben de asegurarse que su dispositivo microcontrolador tenga este puerto. Aquí pueden checar la hoja de datos para asegurarse, ¿no? La M significa por master, esto sí lo dije bien, y es relativo a cómo se manejan los datos en I2C. ¿Sale? Este no afecta el rendimiento del SPI y por lo tanto el MSCP puede ser usado para SPI. Entonces, chéquense que si ustedes tienen un microcontrolador con solamente un módulo MSCP, ahí disculpen la letra, solamente o pueden hacer comunicación I2C o pueden hacer comunicación SPI, pero no las dos al mismo tiempo. Para hacer las dos al mismo tiempo, pues tendrían que comprar un microcontrolador que tuviera 2 MSCP, que sí existen. Ok. El SPI usa estas señales, ¿no? De hecho, usa 4. La SS que ya explicamos, que es cuando yo quiero seleccionar un esclavo y que es activa en bajo. El SK, que es básicamente el reloj del protocolo. Entonces, recuerden que tenemos nuestro maestro y nuestro esclavo, ¿no? Entonces, vamos a tener una línea que es SSK. Aquí ya podrán darse cuenta que SSK debe de ser una salida para el maestro y una entrada para el esclavo. Luego tenemos otra línea que significa Serial Data Output, que también va a ser una salida para el maestro y una entrada para el esclavo. Vamos a tener otra línea que se llama Serial Data Input. Aquí sí me equivoqué, perdón, la flechita no va para allá. Más bien dicho, esta va así.
serial data input, ¿sale? Y que es una salida para el esclavo, pero una entrada para el maestro. Y por último tenemos el CS, activo en bajo, que es una salida para el maestro y una entrada para el esclavo. Entonces, pues bueno, son las cuatro líneas que debemos de tener en un protocolo SPI. Algunas veces el SSS no es necesario si solamente tiene un esclavo, pues típicamente se pone a 0, ¿no? Se pone en tierra y pues siempre está seleccionado este esclavo porque nomás tienes un esclavo, ¿no? Entonces te puedes ahorrar esta línea cuando solamente estás trabajando con un solo esclavo. Okay. Bueno, las otras líneas se llaman Serial Data Output y la otra se llama Serial Data Input. Esta señal, la Serial Data Output, sirve para llevar los datos que son enviados hacia un dispositivo, y Serial Data Input, esta señal envía o sirve para mandar los datos a un dispositivo, ¿no? Y bueno, aquí está el dibujito que hice hace rato, ¿no? Ya viene un poquito más organizado este dibujo, porque aquí sí es importante que veamos un registro que es el SCP-BUF, que aquí es donde yo cargo los datos que quiero enviar. Entonces vean, el Serial Data Output del maestro se conecta con el Serial Data Input del esclavo, el Serial Data Input del maestro se conecta con el Serial Data Output del esclavo, el SSK se conecta con el SSK del maestro, el SSK, perdón, del maestro se conecta con el SSK del esclavo, y el SS del esclavo se conecta con una línea, pues con una general, ¿no? Con una entrada-salida general del maestro, ¿sale? Entonces, este es el dibujito que intenté hacer hace ratito. Aquí está, ¿no? Un poquito más explicado. Aquí se queda muy claro que para el maestro es salida, el SDO, y para el esclavo es entrada en el SDI, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que el dibujito lo explica muy bien. Aquí viene la parte que les dice el data exchange. Noten, bueno, aquí dice, ¿no? Hay un registro de desplazamiento que es cargado cuando hay datos del SPI en el registro SCP-BUF. Vamos a suponer que yo quiero enviar del maestro al esclavo. Yo le envío un dato. En hexadecimal el 0xFF. Puros unos. Yo lo mando en el SCP-BUF y voy a tener este registro al cual yo no tengo acceso, que es un registro de desplazamiento que va a empezar a enviar de dato en dato. Es decir, primero va a enviar un 1 cuando hay una señal de reloj, ¿sale? Y en ese momento yo lo envío por el serial data output del maestro, pero llega al serial data input del esclavo. Entonces vean que aquí se carga. Entonces aquí llega un 1. Pero yo, como tengo aquí ya cargado 8 bits, típicamente al arranque sería 000, un 0, pues este dato al mismo tiempo también es enviado al mismo registro. Es decir, que en la primera vuelta yo tendría en este registro, al final de todo el proceso de lectura, tendría 0x f e, porque aquí ya le cargué un 0. ¿Sale? Este registro no es accesible, no lo vamos a poder estar viendo cada el tiempo, ¿sale? Entonces realmente todo se hace con el SCP-BUF. Yo lo cargo con el SCP-BUF, el FF, este lo va a empezar a desplazar hacia acá, y cuando termine la transmisión, este registro que yo voy a tener en ese SCP-BUF va a terminar con un 0x00, porque es el dato que se envió acá, ¿sale? Entonces vean, si yo quiero escribir en el esclavo, al mismo tiempo tengo que leer del esclavo. Esa es una lectura que le llamamos lectura dump, del inglés tonto, dump, porque la tengo que hacer, porque forzosamente va a pasar esto, ¿no? Cuando yo envíe un dato al esclavo, el esclavo va a regresar su mismo dato. ¿Cuál dato? Pues el que tenía en el SCP-BUF. Ok, bueno, esta es la parte complicada de entender creo que en la explicación, pero espero que lo hayan hecho, ¿no? Básicamente lo que les quiero dar a entender es como ustedes envíen un dato por el SPI, van a recibir el dato del esclavo también. Entonces van a tener que hacer por ejemplo, si ustedes quisieran leer un dato del esclavo, tendrían que hacer una lectura tonta
perdón, una escritura tonta, mandarle un dato cualquiera para que él te regrese el dato que sí quieres leer. ¿Sale? Lo mismo si ustedes quieren escribir al esclavo, pues van a tener que hacer una lectura tonta en el maestro porque los datos del esclavo no te sirven de nada. Ok. Y bueno, eso es lo que estoy explicando aquí, ¿no? Básicamente. La data es puesta en el buffer, en el SP-Buff. Y en el final de la transferencia de SPI, la data va a ser puesta aquí o enviada o cargada en el registro SPSR, ¿sale? El cual no es accesible para nosotros, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante. Entonces, básicamente, nosotros mandamos una línea de transmisión, una línea de reloj por el SSK, ¿sale? Que eso sí lo controlamos nosotros cuando empieza esa línea de transmisión. Y SS controla si el esclavo va a estar ocupado o no va a estar ocupado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es un protocolo sumamente sencillo de hacer. Solamente dos registros tenemos que nos afectan la funcionalidad del SPI, ¿sale? Los valores cargados en estos registros dependerán de nuestra aplicación. Obviamente esto no es la hoja de datos, por lo tanto, para más detalles, pues tienen que ver la hoja de datos del dispositivo que van a estar usando. Y las siguientes diapositivas se verán estos registros que controlan el módulo SPI. De hecho, nada más, como les comentaba, la diapositiva nada más son dos, que es el SCPCon, ¿sale? Y el otro se llama, ahorita les digo el nombre, ahorita me voy a regresar, ¿no? Está el SCPCon y está el SCP-Stat. Son los dos registros que nosotros vamos a estar utilizando normalmente para trabajar con el SPI. El más importante desde mi punto de vista es el SPCon. Obviamente tenemos que usar los dos, ¿no? Pero creo que el más importante, el que tiene más funcionalidades, es el SCPCon. Tenemos básicamente este bit, estos ya son bits, sale del registro SPCon, que nos indica si hubo un sobreflujo, el SCPN, que nos habilita el módulo, sale ya son bits, CKP, que es la polaridad del reloj, que tiene que ver con los modos de uso del SPI, y por último los bits desde el SCPM3 hasta el SCPM0, que básicamente nos dicen si vamos a trabajar como SPI o I2C, si va a ser maestro o va a ser esclavo, ¿vale? Esto es lo que manejan estos 4 bits. En el código lo vamos a ver más a detalle estos, porque no quiero hacerlo tan largo el video. Pero sí tendríamos que ver la hoja de datos para ver eso. Déjenme de una vez lo hago mejor. Déjenme bajo una hoja de datos. Uno que sí tenga, por ejemplo, el 887. Ya la tengo descargada ahí. Entonces, si ustedes se van al MSP, Master Synchronous Serial Port, aquí, van a ver estos dos registros. Déjenme lo ajusto al ancho. ¿No? Están aquí estos registros. SPStat y el SPCon. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Estos tres registros están acá. Estos tres. Ay, no me deja rayar. Oh, espérenme. Eso no me lo esperaba. No, como que no me deja rayar. Bueno, por acá están estos cuatro, ¿no? Déjenme lo hago con la herramienta de resaltar. Esa creo que sí me la permite. Estos cuatro que están aquí son los que estamos viendo y me definen el modo. Entonces ustedes van a poder ver que si por ejemplo tengo 000 ahí, yo tengo al SPI en modo maestro, o ese dispositivo va a ser el maestro, y con un reloj que es la frecuencia de oscilación entre 4. Si yo le pongo 001, van a ver que está en modo maestro también, pero con un reloj de la frecuencia de oscilación sobre 16. Y así, cada uno de estos.
Incluso vas a poder tener el modo maestro, pero con el timer 2 de ese dispositivo, ¿no? O si lo pueden poner, por ejemplo, en 010, pues quiere decir que estamos en modo esclavo. Y 01001 quiere decir que también estamos en modo esclavo, pero con el pin SS deshabilitado, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí están las diferentes combinaciones. Estos 4 primeros funcionan como modo maestro, pero solamente vamos a mover la frecuencia del reloj. Estos 2 funcionan como modo esclavo, y lo que estamos cambiando es si el SS es un pin que sí funciona o si es un pin de propósito general. Yo típicamente lo utilizo en este modo. ¿Sale? En el modo donde sí está activado. Entonces nomás quería que los vieran. Dije que no, ¿verdad? Hasta que no veamos el ejemplo, pero bueno, creo que también se presta el tiempo para hacerlo. Entonces cada uno de esos bits están aquí sus definiciones, ¿no? El SPBOB, ¿qué es lo que hace? Pues nos dice si hay un sobreflujo, un error de sobreflujo, ¿sale? Y la verdad a mí nunca me ha dado nunca se me ha puesto uno este dato, entonces creo que nunca lo he usado, el SPBOB. No, creo que nunca lo he usado. Yo creo que se puede dar, bueno, déjenme ver cuándo se da. Un error de sobreflujo ocurre cuando en una transferencia SPI termina, pero los datos previos no son leídos del SPBUF. Pues con razón nunca me ha dado ningún error, porque yo siempre les digo que para enviar o recibir los datos en SPI, pues tenemos que hacer una lectura del registro SPBUF. ¿Sale? Entonces, con razón nunca me ha dado ningún error, ¿no? El SPN es muy sencillo de entender. Si hay un 1, está prendiendo el módulo. Si hay un 0, pues está apagado el módulo. Por lo tanto, una parte importante es prender el SPN, ¿no? El CKP es la polaridad de selección del reloj y tiene que ver con los modos del SPI. Tenemos que ver estos modos para trabajar con ellos, y esos vienen en la hoja de datos. Entonces yo realmente les voy a recomendar que siempre trabajemos en el modo 1.1 o en el modo 0.0. ¿Vale? Y esto viene en la hoja de datos, que debe de venir en déjenme lo checo. Esto debe venir aquí, ¿no? El modo que tú quieres trabajar. Aquí están los modos, ¿no? Ustedes dirán cuál es el modo que tú quieres. ¿Cuándo quieres escribir en el buffer? No, pues quiero escribir en el flanco de bajada, ¿no? Sería este. Entonces CKP tiene que estar en 1. ¿Y cuándo quieres leer el dato? A la mitad o en otro lado. Entonces, pues aquí tú pones estos datos, ¿sale? Por ejemplo, el modo 1, ¿cómo estaría dado hecho el modo 1? Si no me falla la memoria, me lo borro, sería que se envíe el dato en el flanco de bajada que está aquí y que se lea a la mitad. ¿Sí lo ven? Por lo tanto sería que se envíe el dato en sería con CKP igual a 1 y CKE igual a 0. ¿Sale? Y con input sample con CMP igual a 0. En ese momento estamos diciendo que el dato se va a enviar en el flanco de bajada y que lo quiero leer a la mitad del ciclo. Y acá están los otros modos. ¿Sale? Entonces yo casi siempre utilizo el 1.1 o el 0.0. Entonces vamos viendo. Eso lo vamos a ver bien en el ejercicio, ¿no? Cómo se configura el modo, pero aquí está, ¿no? Es más o menos con esa hoja de datos. De los stats, ¿cuáles son importantes? SMP, que es cuando voy a muestrear la señal. El CKE, que es el Clock Edge Select. Y uno muy importante, el buffer full.
este nos indica cuando el buffer ya está lleno, cuando ya se recibió un dato o cuando ya se terminó de enviar un dato. Entonces este es bien interesante que lo chequen, ¿no? De hecho, este es el que vamos a estar checando normalmente, ¿no? Vamos a estar checando si BF está en 1 o si está en 0. Y bueno, SMP controla el sample timing. De hecho, de ahí viene SMP. SMP debe estar mantenido 0 para un esclavo. Y cuando estamos en master, en modo maestro, pues en un 1 es cuando el sampler ocurre al final de que se envía el dato, o con un 0 es cuando el muestreo ocurre en la mitad de los datos. Yo por eso les digo que casi siempre manejo el 0 para muestrear la mitad. Este bit controla cuando he recibido un dato de la línea del SDI y relativo a cuando es mandado un dato en la SD online. SMP controla los datos de esto. Bueno, aquí es lo que nos dice, ¿no? Yo casi siempre lo manejo en 0. CK es la Clock Edge Select Bit. Esta función depende del setting de CKP. ¿Vale? Este bit controla cuando los datos son transmitidos en el reloj. Para más detalles, pues tienes que enviarlo a la datasheet. Entonces, bueno, la función exacta de CKE dependerá de CKP, el cual nos hemos visto, vamos a ver después. Mientras tanto, hay que saber que este bit controla cuando los datos son transmitidos y cuando son comparados con el reloj. Estos detalles están en la hoja de datos. CKP y CKE juntos controlan lo que es el modo del SPI y es usado para las transferencias de CPI. Los modos son llamados 00, 01, 10 y 11. Y se refiere a cómo estos bits son configurados. 00 y 11 son los modos más comunes. Y nota que poniendo en 1 CKP y CKE controla el SPI, el modo de SPI. Bueno, hay que ver la tabla de la siguiente ventana para ver cómo son estos modos utilizados en el micro. No se ve muy bien, miren, salió medio feo. Pero bueno, esto lo vamos a ver con la hoja de datos, ¿no? 00 quiere decir que CKP, me imagino yo, está en 0 y CKI está en 1. En el 1.1 CKP está en 1 y CKE está en 0. Esta tabla pues hay que mejorarla. Sí, les quedó medio fea a los de microchip. Y bueno, con esto también ya casi terminamos. No sé, porque ya es un video largo. Disculpen. BF significa que el buffer está lleno. Y esta tiene que estar leyéndose de manera continua para saber si ya se terminó o no se terminó una transmisión. Bueno, esto vamos a ver ahorita. Nada más quiero ver si se prende cuando está llena o se apaga cuando está llena. Nota, si la bandera BF está prendida y el SPBuf registro no está leído, entonces otro byte será intercambiado y una señal de overflow será el resultado. Entonces, bueno, eso es lo que les decía del error que nunca me ha dado a mí. No dice mucho del BF, entonces esto lo vamos a revisar en el código, ¿no? Para ver si se comporta como un 1 o como un 0. Lo que quiero decir es si el buffer está lleno, si se pone BF igual a 1, o si el buffer está lleno, BF es igual a 0. Esto lo podemos ver rápidamente, pues ya mejor para no hacerlo tan mal, en la hoja de datos, ¿no? Vamos a buscarlo. Es en el SPStat y es uno que dice registro BFStat. Aquí está. Este es el SPStat y estamos buscando BF. Buffer full, ¿no? En SPI o en modos. Si está en 1, quiere decir que la transmisión fue completa, fue recibida completamente y está lleno, ¿no? Si la transmisión no ha sido completa, pues SPBuf está vacío, está en 0. Entonces aquí está. Esa es la parte interesante, ¿no? Entonces siempre vamos a estar checando esta banderita de buffer full para ver cómo está, si ya se recibió o no se recibió la transmisión. Pues creo que esto sería todo por un poquito de la teoría de lo que es el SPI. Espero que les haya quedado claro. Si no, recuerden que podemos vernos en algún otro tipo de sesión. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.